Ahora sí, vamos bien. El especial del día de hoy es Soda Stereo, la historia con sus grandes éxitos. Para esto, el día de hoy me acompaña mi primo Alejandro Muñoz, al que le damos la bienvenida. Hola, muchas gracias, buenas noches, gracias a todos los que estén escuchando y pues vamos a empezar, a hablar de esta banda que muchos no la conocen, o la mayoría no la conoce a fondo. Por lo tanto, lo que no saben es que es la mejor banda, pero no tanto porque uno sea fan o no sea fan, sino presente por lo que hicieron en la historia, pero también por la calidad de su música. Entonces, ¿qué hizo Soda Stereo? ¿Quién es Soda Stereo? Vamos a empezar con eso. ¿Quiénes son? Los integrantes de Soda Stereo eran tres. Sus nombres eran Gustavo Cerati, que era el guitarrista principal y único prácticamente. El bajista Héctor Bossio, mejor conocido como Z. Y el baterista Carlos Carlos, su nombre original era Fichichia, no, Fichicchia más bien, es de ascendencia italiana. Era hijo de Tito Alberti, que originalmente era Tito Fichicchia. Tito Alberti era un baterista muy importante de jazz ahí en Argentina. De hecho, Charlie es el único que tiene de verdad antecedente musical. Lo que fue Z y Gustavo fueron más el gusto. Entonces, ¿qué pasa con ellos en sus inicios? Lo que es Gustavo y Z se conocen en la escuela, ellos estudian publicidad, carrera que, como ellos lo dicen, fue como que el lugar donde se reunían los creativos que realmente no sabían qué querían hacer en sus vidas. Entonces, en lo que estaban en la escuela, ellos tenían sus propios grupos. Pero en lo que Cerati tocaba con un grupo en un lugar, ese lugar quebró y se quedaron sin dónde ensayar. Ya habían hablado él y Z, se reunían de vez en cuando, pero no muy seguido. Pero a partir de ahí fue a donde Z ensayaba y empezaron a tocar juntos y empezaron a ver más profundamente que tenían gustos muy parecidos. En ese tiempo lo que estaba pasando es que estaba el asunto de las guerras Malvinas, de las Malvinas. Entonces no había mucha libertad ni de expresión, ni musical, ni nada. Entonces lo que hace eh, lo que hace la finalización de la guerra es precisamente crea un espíritu como liberador que la música se conecta muy profundamente con ese sentimiento. Entonces ellos eran muy fans de The Police, casi prácticamente nadie era fan de The Police. Y y lo que pasó con Charlie es que cuando lo encontraron también era fan de The Police. Fue una de las claves, digamos, que los conectó. Lo que era Charlie estaba detrás de la hermana de Cerati, porque en ese tiempo en su escuela de deportes tenían waterpolo, entonces iban a la alberca a practicar y ahí se reunían también algunas muchachas porque algunas de las amigas se juntaban con sus amigos. Entonces a Charlie le gustaba la hermana de Cerati y entre tanta plática le mencionó que era baterista y le mencionó que le gustaba The Police. Entonces Charlie pensó que la hermana de Cerati no sabía nada de The Police. Pero le dijo, sí sé quiénes son. Sí, pues a mi hermano le encantan, de hecho se la pasa tocando canciones de Police. Entonces fue cuando le dijo, pues mira, yo la verdad estoy buscando con quién hacer una banda y pues justamente que tengamos así esos gustos. Charlie generalmente le hablaba seguido a la hermana de ese tipo para ver si pegaba el chicle, más que nada. Pero una vez le habló y así, antes de que dijera nada,
que si antes de que me digas que ahora te estoy ocupada, no quiero hablar contigo, quiero hablar con tu hermano. Ah, pues ya le grita, Gustavo. Se ponen a hablar, se ponen de acuerdo. Precisamente como Charlie vivía, o sea, bueno, su papá era músico profesional, pues ya tenía un lugar más que propicio para ensayos y ahí tenía la batería. Gustavo y Zeta fueron a la casa de Charlie y después de platicar dijeron, sí, aquí hay algo y vamos a hacerlo. Así empezó Soda Stereo y por un periodo de unos casi 3 años se dedican a ensayar. Y su público eran fiestas de amigos, con 10 personitas. Ajá. Pero después de eso empezaron a ser contratados en bares. Es cuando recorren la escena underground, o sea, en bares como desconocidos, y empiezan a llegar a escenarios importantes dentro de ese círculo. Es ahí cuando en el año de 1983, cuando están tocando en un bar que se llama Einstein, si no mal recuerdo, los ve un cazatalentos que se llama Horacio Martínez, que los lleva a grabar a la CBS. Y así, básicamente ahí es donde encuentran ese camino a lo profesional. Ya tenían canciones hechas del primer disco junto con otras que no se usaron, pero básicamente, bueno, aunque hablaron con el 83 hasta el 84 pudieron grabar ese disco. Ese disco salió en octubre del 84 y empezaron a tocar en varios escenarios ya que no eran underground, y de lo más importante fue un festival de rock que era el Chateau Rock, porque había un músico argentino llamado Chateau Carrera, y luego tocaron en el festival Rock and Pop y finalmente tocaron en el Teatro Astros. Entonces, conforme pasaban los meses y aumentaban sus presentaciones, aumentaba su público. Llegaron a ser bastante populares, o suficientemente populares para que fueran considerados como revelación. El sonido que tenían era pues muy simple. Ahorita vamos a escuchar unas muestras de cómo era el sonido en ese tiempo, con unas canciones, pedacitos de 3 canciones, nada más para ubicarnos lo que tenían como en su haber, cada quien su guitarra, su bajo, su batería, con lo más simple y rudimentario del sonido, pero haciendo algo original, algo que en ese tiempo nadie había hecho, porque todo el mundo estaba con la canción de protesta y todo el mundo venía de la época de los 70, que era de tocar a toda velocidad. Entonces ellos se dedicaron a hacer algo más divertido, más relajado, más. Entonces eso también los hizo notar bastante. Entonces vamos a poner estas muestras para ver cómo sonaban. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó anoche? No recuerdo bien. Por estar en alpargate. Ok, bueno, como nos dimos cuenta, totalmente ubicado en la época y en ese escenario de recién salir de eso de las guerras Malvinas y de recién establecida la democracia. Entonces, con lo que tuvieron, pues realmente era grande lo que se logró, a que realmente fue chiquito en comparación de lo que hicieron después. Muy bien, hemos regresado a Radio Nepola en el especial Soda Stereo. Estamos platicando sobre la historia
Y déjenme comentarles que en esta ocasión pues invité a mi primo porque es un gran fan de la agrupación y creo que tiene bastantes detalles que nos pueden aportar muchísimo a conocer más sobre esta banda. Vamos a continuar con la historia. Para eso le cedo el micrófono a mi primo, Alex Muñoz. Gracias. Ok, pues después de este inicio, que la verdad sí fue bastante agitado, sacan el segundo disco que se llama Nada Personal. Con ese contrato, con lo que le pagaron, se compraron nuevos instrumentos, mejor equipo, y en el sonido se nota. Aparte de haber experimentado, digamos, por su propia cuenta y además influenciados principalmente por The Police, y por The Cure, aunque en el sonido más por The Police. Cuando van a sacar su segundo disco, entran en una etapa muy diferente. Lo que tenían de experiencia en vivo y el equipo nuevo, alcanzaron una madurez de sonido que es como un salto muy grande. La diferencia de uno a otro es abismal. Y de hecho eso pasó con todos sus discos. Lo que tenía Soda Stereo es que era una banda que una vez que se metió al plano profesional fue extremadamente dedicada. Era ensayos, la mayoría de su carrera, o al menos hasta el disco, tal vez hasta Signos, el tercer disco, era ensayo prácticamente diario, incluidos sábados y domingos. Entonces, realmente no solo era producto o sea, la calidad de sus canciones no solo eran producto digamos, se habla de Cerati, que era un genio, de esa conexión entre los tres, lo bien que funcionaron, sino también de mucho trabajo. Entonces, tanto estaban en la música que a fuerza salían. En algún momento salía algo nuevo, algo diferente, algo y por la experiencia que iban adquiriendo, algo más profundo. Y esto pasó con Nada Personal. Las canciones son, como decía, más maduras en sonido y en las letras. Este disco lo hicieron, es tal vez el disco que hicieron más rápido de todos. Tenía muy poco tiempo para hacerlo. Sin embargo, todos esos factores ayudaron a que fuera mucho mejor. Cuando sale este disco, lo primero que hacen es 3 conciertos para presentarlo. En el estadio Obras Sanitarias. Obviamente muy famoso en Argentina. Aquí no sabemos ni qué cuernos es eso. Pero cuando hacen estos 3 conciertos en el Astros, eso hace que el impulso de las ventas crezca mucho. Con este disco se consagran o sea, fue cuando alcanzaron esa importancia que permaneció para siempre en Argentina. Hasta aquí estamos hablando que no habían salido de su país. Pero precisamente con Nada Personal es cuando se convierte en la primera banda de rock de Latinoamérica. Sí. Incluso de habla ¿cómo se llama? De idioma español, que se sale de su país. Aquí en Nada Personal fueron a Colombia, a Perú y a Chile. Entonces, el escenario más importante que tuvieron fue precisamente ahí en ese país, en Chile. Y esto los ayudó a catapultarse a nivel internacional. De aquí precisamente conocemos lo más conocido es la canción de Nada Personal y la de Cuando pasa el temblor. Pero es un disco en el cual tú puedes coger cualquier canción. Cualquier canción es tan buena como la otra. Y obviamente las productoras de los discos escogen o hacen que escojan 1 o 2 canciones para representar el disco. Son los famosos hits. Pero el caso de Soda Stereo
incluso adelantándome un poco, el productor Carlos Salomar, que era guitarrista de David Bowie, que produjo su álbum Doble Vida, él se refirió a ellos como una máquina de hacer hits. Todas sus canciones eran, cualquiera podía escoger para lanzar. Entonces, vamos a ver lo que es las muestras de las canciones, cómo su sonido. Lo que van a hacer aquí es comparar el álbum anterior, los samples que pusimos, con estas otras 3 canciones, para que vean la diferencia abismal entre una cosa y otra, desde la voz y obviamente el sonido, hasta la complejidad en la estructura de la canción, ¿no? Son 3 canciones que se llaman Estoy a su lado, Imágenes retro y La de nada personal. A su lado cambiaría de color. Telarañas que cuelgan de mí. Busco calor en esa imagen del video. Entonces, como vimos, tienen menos influencia y ya pasaron por esa búsqueda de un sonido propio. La importancia también del tiempo en el que todo esto sale. O sea, los 80s fueron una década importantísima en la música. Fue tal vez donde surgió todo lo que de lo que ahora tenemos los remanentes, y que nuevas generaciones están volviendo a esa época. Los que no les gusta el reggaetón, que desgraciadamente es el nuevo pop, buscan calidad en la música, invariablemente tienen que regresar, porque ya no existe. Y todo surgió en los 80s. Desde obviamente la música internacional, todos los grupos de rock, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, se dio lo más importante de la música, y todas esas bandas influían a Latinoamérica. Pero en el caso de Soda Stereo ya había pasado la etapa de ser influenciado. Ya tenían experiencia, ya tenían carácter propio y lo reflejaron totalmente. Y sonido propio. Uh-huh. Sí. Eso se ve, eso se refleja, y la gente lo percibió, el público creció exponencialmente en este segundo disco. Estamos perdón, me distraje con los comentarios ahí están presentes por aquí. Lo que tenía también Soda Stereo era pues el carácter de cada uno de sus integrantes. Lo que eran tanto Gustavo Cerati como Charlie, eran personas muy obsesivas. O sea, el hecho de que estuvieran tanto tiempo ensayando, más que un compromiso, es que ya lo traían, no podían evitarlo. Entonces buscaban perfección, buscaban pues todo el tiempo estaban viendo qué podían mejorar. Entonces, si bien en el primer disco lo hicieron con lo que sabían, con lo que traían, después de eso se dedicaron de lleno a hacerlo mejor, a hacerlo propio. También reflejado en sus peinados, que totalmente se basaron en Robert Smith de The Cure. Totalmente de los pelos parados y pintados con rímel, ¿no? Y lo que es la escenografía también. Esta es otra de las claves por qué pegaron tanto en ese tiempo. La imagen. Soda Stereo se basó muchísimo en la imagen. Ajá. Eran detallistas a más no poder en cuanto a eso. Sus ¿cómo se llama? Escenografías también fueron muy
cuidadas, no tenían mucho presupuesto, eso hay que decirlo, pero presente con lo que tenían busca. En el primer disco, el escenógrafo era y productor de imagen era Alfredo Lois. Este Alfredo Lois estuvo toda la carrera de Soda Stereo y es al que ellos, no la opinión pública ni nadie, ellos consideraron el cuarto Soda. Lo que tenía Soda Stereo al principio era que estaban buscando un cuarto integrante. Cerati no quería, de hecho, ser el único guitarrista. Él decía, si voy a cantar, pues yo tengo que ser guitarra rítmica. Entonces, trataron de buscaron integrar a otro guitarrista que es importante allá en Argentina, que se llama Richard Coleman. Pero incluso Richard Coleman dice, no, sabes que suenan mejor ustedes tres solos. Entonces, la estructura de las canciones de Cerati también tiene que ver con eso, con que en lo que cantan no puede hacer sonidos o bueno, tocar la guitarra en solos, mostrar el virtuosismo. Entonces, sus estructuras son, canta hasta el fondo, tiene espacios musicales en sus canciones. O sea, Gustavo Cerati no era todo letras. Y algo que tenía Gustavo Cerati era que él, al contrario de la gran mayoría de los compositores y letristas, no podía hacer una carta de amor y ponerle música, sino todo lo contrario. Soda Stereo lo primero que hacía era la música, a base de ensayo salía un sonido y sabes que esto sonó bien, lo retomaban y armaban canciones y Cerati nomás tarareaba encima de ellas. Después hacía una estructura más formal de la melodía, de la letra, y después escribía. Okay. Ya hasta el último escribía. Entonces, cuando se dedicaba a escribir, pues se dedicaba de lleno, sobre todo, o sea, lo que tenía en sus canciones era, no puedes encontrar una trama o una historia realmente, sino a veces son frases sin sentido, pero que se inspiraba mucho desde muy joven empezó a recolectar palabras de un diccionario que anotaba en una libreta que decían que de forro de cuero, algo así, muy emblemática esa libreta, que siempre la tuvo con él. Las palabras que más le gustaban del diccionario, ahí las escribió y recurría mucho a esa libreta cuando escribía. Por eso también salen palabras no tan comunes o oraciones, ¿vale? Okay, que no son pues, una carta de amor, ¿no? Aunque sí su inspiración mucho eran las mujeres. O sea, él decía, la mujer es factor importantísimo en la inspiración, en lo que las canciones se refiere, pero distaba mucho de lo que vemos convencionalmente. Entonces, todos esos ingredientes. Entonces, en este disco, Nada Personal, era el inicio de esa evolución. El primer paso, lo que tuvo Soda Stereo siempre era esa evolución. Del primer disco al segundo, una diferencia abismal en cuanto a sonido, en cuanto a letras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Prohibido prohibir. La lucha de la memoria contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. El único camino posible que tengo para engañarte es hablándote con la verdad. La imaginación al poder. Todo por la grandeza de México y el triunfo al desafío. Siempre sonríe y la fuerza estará contigo. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Porque aún hay más. Ya nos vamos, la pasamos muy feliz. Ya supieron quiénes somos, no nos olvidarán. Llaman otro ratito, muy contentitos, cuando para su suerte llegó de muerte. La hormiga atómica. Venga
Malboro. ¡Bu! ¡Ja, ja, ja, ja! No finjan, sintieron mello, ñaca, ñaca.